Durante los últimos 2600 años, el jainismo ha compartido con el hinduismo el territorio de la India y también muchas de sus creencias. Sin embargo, en esta antigua religión consagrada al amor, que cuenta aproximadamente con 4 millones de fieles, se advierten rasgos específicos como la preocupación por el universo, la creencia en la igualdad espiritual entre plantas, animales y humanos y un extenso ascetismo. Todos los fieles del jainismo son vegetarianos, rechazan los bienes mundanos, el sexo y la violencia y se atienen a un patrón establecido en el siglo VI a.C. por un príncipe emerita indio llamado Mahavira. Los jainistas no creen en Dios o en dioses, aunque sí sostienen que existen jinas o almas puras y trinjakaras, maestros inspirados. Podría pensarse que son ateos, sin embargo, creen en la inmortalidad del alma. Sus prácticas espirituales, que parecen monacales, se basan en una profunda preocupación por el bienestar de cada ser vivo en el universo, los humanos, los animales y también las plantas, y por el equilibrio del universo en general. Comparten con los hindúes y con los budistas la creencia en el ciclo del samsara. Pero puesto que para ellos no hay dioses que pueda echarnos una mano, nuestro destino solo depende de nosotros mismos. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de esto, del jainismo. Siendo 22 de febrero, les mando un abrazo, les agradezco mucho que se tomen el tiempo para estar aquí descargando este programa con nosotros, como lo habíamos dicho anteriormente, y ahorita que estamos pasando por estas secciones de las diferentes religiones que podemos conocer a lo largo del mundo, pues hoy, como decimos aquí, nos toca hablar del jainismo, una, si no secta, una religión, sino un culto, sino un movimiento, sino una forma de ver el mundo que se presenta con el jainismo. Y pues nada, vamos a hacer nuestro intro. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues bienvenidos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar del mundo donde entramos por tus oídos. Bienvenido. Cada jainista es responsable de los esfuerzos que sea capaz de hacer para atenderse al supremo principio de su fe. La no violencia y las tres joyas, en este caso que es la creencia, el conocimiento y las conductas adecuadas. Para vivir de acuerdo con estos principios, los jainistas hacen 5 votos específicos, denominados Mahārāvata. Con estos votos se comprometen con las siguientes cosas: la no violencia, la abstención de las posesiones, la fidelidad de la verdad, el no robar y la moderación sexual. De hecho, el celibato se considera un estado ideal. Los votos de muchos jóvenes o monjas célibes jainistas son más exigentes que los de los laicos, quienes sí se casan y tienen hijos, aunque se comprometen a ser fieles a sus parejas para toda la vida y a evitar las relaciones sexuales por motivos de placer. Los jainistas creen que los 4 primeros votos los estableció Parsva, el 23º Trinkatara de su fe que se hizo en esta era. Ha habido otras eras, como ya lo habíamos dicho, y muchos otros Tranjakaras. Algunos de ellos también fueron mujeres. Hay algunos indicios históricos de la existencia del Pashva en el siglo IX a.C. y de su pertenencia a la familia real.
El quinto voto se añadió a instancias de Mahavira. Literalmente se traduce como el gran héroe, quien según la tradición jainistia vivió entre los años de 1599 y 1527 a.C. Después de la muerte de sus padres, el rey Siddhartha y la reina Tisara, Mahavira, que entonces era el príncipe Brahmana, abandonó el palacio real a la edad de 30 años y vivió durante los 12 siguientes sin posesiones en busca de la revelación. Cuando finalmente se iluminó, pasó el resto de su vida enseñando a los demás cómo conseguirlo y recopiló su sabiduría en el libro sagrado que se conoce como Agama. A su muerte, Mahavira había alcanzado el estado de moksha, un concepto compartido con los hindúes, si ustedes lo recuerdan, que ya lo hablamos de esto en los programas anteriores. Dada su preocupación por el universo, los jainistas describen con mayor detalle que los hindúes la vida después de la muerte y la dividen en una serie de estratos, por decirlo de algún modo. En el centro se encuentra el mundo intermedio, donde los humanos deben intentar iluminarse. Por encima de este estrato se encuentran dos más, uno en el que viven eternamente los seres liberados como Mahavira, en un mundo sin comienzo, puesto que no existe un Dios creador, ni tampoco final. Y otro que es una suerte de eslava en el viaje hacia la iluminación definitiva. Por debajo del estrato intermedio hay dos más. Una serie de 7 infiernos donde los demonios y los seres se atormentan entre sí y del que no es posible escapar. Y por último, un estrato que acoge eternamente las formas inferiores de vida. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, como siempre lo digo, en estas fechas, bueno, en estos pequeños lapsos de espacios que hacemos para mandar a pausas. Y pues nada, nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Izun en Facebook, en Instagram y en YouTube también, del mismo modo. Y pues así, de ese modo, nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio que ustedes conozcan. Y si ya nos estás escuchando en alguna de ellas, pues recuerda que nos vas a seguir escuchando en esa. Pues ya no le cambies, ya mejor sigue así. Y si puedes, pues mejor recomiéndanos, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos. Históricamente, el jainismo se ha visto obligado a sobrevivir a la sombra del hinduismo. En los momentos de mayor vitalidad del hinduismo, por ejemplo, en el siglo XIX, fue cuando se convirtió en un medio de resistencia a la colonización. El jainismo se ha debilitado. En la actualidad existen dos ramas de esta fe, los jainistas Dihambara y los jainistas Estemambara. Los primeros son más austeros, sus monjes van desnudos y son más tradicionalistas en algunos aspectos, como por ejemplo la condición de las mujeres que según ellos solo pueden alcanzar la iluminación definitiva cuando se reencarnan como hombres. La cultura literaria del jainismo no es muy abundante. Los jainistas fundaron algunas de las bibliotecas más antiguas de la India. Asimismo, sus fieles se encuentran entre la élite más acomodada del país. Aunque constituyen solo el 0.2% de la población, pagan más del 20% de los impuestos. Las ideas pacifistas del jainismo han influido a personajes como Mahatma Gandhi. Me inclino ante quienes han alcanzado la omnisciencia en persona y enseñan el cambio hacia la vida eterna en el estado de liberación. Me inclino ante quienes han alcanzado el conocimiento perfecto y han liberado sus almas de todo karma. Me inclino
ante quienes han experimentado la autorrealización de sus almas a través del autocontrol y del autosacrificio. Me inclino ante quienes entienden la verdadera naturaleza del alma y enseñan la importancia de lo espiritual sobre lo material. Me inclino ante quienes siguen rigurosamente los 5 grandes votos de conducta y nos animan a vivir una vida virtuosa. Namaskara Sutra. Oraciones diarias jainistas. El jainismo no considera que Mahavira fuera el fundador de la religión, pero anualmente se conmemora el último día de su vida en una celebración que es la versión jainista de la fiesta hindú de Diwali. La otra gran celebración en la que los jainistas acuden a sus templos es la fiesta de Pariusana, el nacimiento de Mahavira. Se trata de una culminación de 8 días de ayuno, arrepentimiento y rituales. Y puesto que no tienen dioses y niegan que Mahavira sea el fundador de la religión, podría preguntarse a qué responde el culto del jainismo. En buena medida su existencia se debe a la influencia de la cultura hindú con la que se convive, aunque los rituales del jainismo suelen ser un poquito más austeros y menos numerosos. Para los jainistas, la oración consiste en alcanzar la perfección de Mahavira, Pashva y de todos los Tirthankaras, aunque no se ha verificado la existencia histórica de ninguno de ellos. Todos los que participan en el culto aspiran a convertirse en almas puras. El ayuno desempeña un papel espiritual más importante en el jainismo que en otras fes, y lo practican más las mujeres que los hombres. El ayuno purifica el cuerpo y la mente, de acuerdo con el ejemplo de Mahavira, que se basa en la renuncia y el ascetismo. Se cuenta que en una ocasión se abstuvo de comer durante 6 días, una práctica que los monjes siguen imitando en la actualidad. Algunos incluso llevan más lejos este ejemplo y hacen ayuno durante un año completo. Pero para los jainistas no basta con no comer. Deben dejar de querer comer, pues si el deseo de comer persiste, les parece un ejercicio completamente vano. El mundo es un obstáculo en el camino hacia la luz. En el siglo IX a.C. Se habla de la vida de Prashva. En el año 599 a.C. fue el nacimiento de Mahavira. En el año 527 a.C. fue la muerte de Mahavira. Y para el año 350 a.C., la hambruna mata a muchos monjes jainistas. En el siglo XIX después de Cristo se registra la cifra más baja de jainistas. Esto fue Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun. Espero que, pues, con lo poquito que se tiene información de estos jainistas, este culto, este movimiento, esta creencia, esta forma de vida, quizás por llamarlo de algún modo, sobre los jainistas, pues nos quede un poquito más claro, o al menos conozcamos un poquito, porque siendo honesto, yo desconocía mucho sobre este movimiento, esta forma de vida del jainismo, y pues al hacer mi investigación, al hablar sobre esto, al documentarme un poquito y preguntarle a algunos amigos conocidos sobre el tema para poder abordarlo, me llevé muchas sorpresas el saber que pues hay muy poca información y mucho es del dicen, del dirán, del que fue, del que se supone. O
sea, esas cosas que quedan ahí como flotando y como no hay una situación realmente histórica, quizás ahorita se pudiese